Bueno, ahí estamos otra vez. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, perfecto, entonces continuamos. Bueno, muy bien, continuamos entonces. Entonces, el estudio, lo que vamos a hacer nosotros va a ser principalmente basado en los compresores alternativos o por ahí también se llaman reciprocantes. Bueno, vamos a considerar que los gases se comportan como ideales, cumplen con las leyes de los gases ideales, y lo que hay que tener en cuenta, lo que vamos los datos que necesitamos para estudiar un compresor son la presión, el caudal, la masa del gas a comprimir, la potencia, el rendimiento, y las incógnitas o los parámetros que yo voy a calcular: diámetro, carrera, volumen aspirado, caudal, tanque de almacenamiento, frecuencia de funcionamiento. Bueno, compresor alternativo o reciprocante. El caso de los compresores se considera el comportamiento de los gases como gases ideales, se cumple la ecuación de estado de un gas ideal, P por B, R particular por temperatura, se estudia con el principio de desplazamiento positivo, aumenta la presión y disminuye el volumen, y si aumenta el volumen, disminuye la presión, eso es una cosa más o menos lógica. Bueno, ¿qué partes comprenden un compresor alternativo o reciprocante? Bueno, la carcasa o cilindro es de sección circular, un émbolo o pistón que sube y baja, se mueve adentro del cilindro, una válvula de admisión, que está unida a la cañería de admisión, es la que trae el gas a comprimir, que podría ser el aire, es esta la que está acá abajo, y una válvula de escape, que se abre, se acciona y permite escapar el aire comprimido hacia el recinto acumulador. Acá tenemos este esquemita donde vemos funcionando un compresor. Acá abajo también tenemos un esquema, una válvula de succión o válvula también se llama de descarga, la válvula de descarga, desplazamiento, el desplazamiento o la carrera es la longitud que recorre el pistón, se llama desplazamiento o carrera, se le suele indicar con la letra S. Bueno, el pistón tiene un movimiento alternativo rectilíneo guiado por un cigüeñal y una biela que le dan ese movimiento rectilíneo. Bueno, tenemos en el movimiento del pistón dos puntos importantes. Entonces, el punto muerto superior y el punto muerto inferior. El punto muerto superior es cuando el pistón comprime con su mayor fuerza, con su mayor compresión, y llega hasta el punto más cerca de la culata superior, de la parte superior, lo más cerca de las válvulas. Ahí empieza a retroceder y llega hasta el punto muerto inferior. En esos dos puntos muertos, la velocidad se hace cero. Entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior tenemos la carrera, que es la longitud de desplazamiento. Todo ese volumen que recorre el pistón se llama la cilindrada o volumen barrido, que no es el volumen completo del cilindro. La cilindrada o volumen barrido es solamente lo que recorre o lo que barre, entre comillas, el pistón. La sección es la sección circular y V sub 0 es el volumen vacío que queda
entre el punto muerto superior y la tapa de cilindro. V sub 0 ese volumen que es una distancia pequeña, que esa distancia en el diámetro circular forma un volumen que se llama volumen cero. Entonces, volumen cero, que es el volumen de espacio nocivo, está entre el punto medio superior y la tapa del compresor, se arma así el compresor porque hay que tener en cuenta la dilatación, el movimiento de la válvula de admisión. Generalmente la válvula de admisión se abre hacia adentro del cilindro, entonces se abre hacia adentro y puede llegar a tocar la parte superior del pistón, entonces eso sería un desastre. Entonces por eso se le da ese valor, y para tener algo de tolerancia en los ajustes, en las dimensiones, por cuestiones mecánicas de ajuste se da un determinado V sub 0, que puede ser 3, 4, 5 milímetros. Volumen de espacio nocivo o muerto o perjudicial se deja para estar seguro que el émbolo no choque contra la culata del cilindro. El V sub 0 en los compresores conviene que sea mínimo, pero en los motores de combustión interna tiene mucha importancia. Debe ser dimensionado y diseñado cuidadosamente porque ahí, en esa zona, está la cámara de combustión. Entonces, la cámara de combustión tiene un diseño muy particular que hay que tener en cuenta todos los factores, entonces se diseña con cuidado. Pero en un compresor simplemente se hace el mínimo necesario. Bueno, esta definición la saqué del libro Faires. Yo, a lo largo de este PowerPoint, van a ver que pongo mucha bibliografía, que no hace falta que vayan ni miren ni consulten, pero si alguno lo tiene, va y consulta y mira qué es lo que dice de ese punto. Bueno, ¿qué cosas vamos a considerar en el cálculo? ¿Qué relaciones? Bueno, principalmente la relación de espacio nocivo. La relación de espacio nocivo es una relación entre el V sub 0, el espacio muerto, y el volumen de cilindrada. Ese le vamos a llamar épsilon, que va a ingresar en todos nuestros cálculos. Después la relación de compresión y la relación de compresión volumétrica son relaciones que van también en el cálculo, pero no la vamos a ver por ahora, simplemente las nombramos. Esta relación de espacio nocivo es la que sí vamos a usar y ver en el cálculo y es la más importante. Bueno, para estudiar un compresor, yo puedo representar el funcionamiento del compresor en dos diagramas. Uno que se le llama el diagrama indicador, que es un diagrama presión-volumen total, y otro que se llama diagrama de estado, que es un diagrama presión-volumen específico. Cada diagrama tiene sus características y sus pros y sus contras, y algunas movimientos o situaciones las vamos a ver en un diagrama indicador y otra en un diagrama de estado. Pero en esencia es lo mismo, porque simplemente el volumen total, el volumen específico no es más que el volumen total dividido la masa, y la masa permanece constante y el volumen total permanece constante, o sea que ahí no hay mucha variación. Bueno, vamos entonces ya al funcionamiento, al funcionamiento de los tiempos y de los movimientos del cilindro, del pistón. Bueno, ingreso del gas al cilindro, en el punto 1. Se abre la válvula de admisión en el punto 1, se abre unos instantes después de que el pistón estuvo en el punto muerto superior. Comienza a bajar el pistón y empieza a admitir, empieza a ingresar aire
al cilindro. En ese momento la presión es igual a la presión en el conducto de admisión, en teoría. Pero en la realidad, en procesos reales, la apertura no se va a realizar en el momento que se alcance la presión de admisión, sino un valor un poco menor de la presión de admisión. Va a ser la presión de admisión menos un delta de presión de admisión, y en ese momento recién se va a abrir la válvula de admisión. Entonces, esa recta horizontal 1,2 en realidad está un poquitito más abajo y no es exactamente una recta como la vamos a ver ahora. Es decir, se abre una presión menor a la existente en el conducto de admisión. En el punto 2, en un proceso ideal, se cierra la válvula de admisión. En el punto muerto inferior, que es una de las posiciones extremas del pistón. En un proceso real, el cierre de la válvula de admisión se produce unos instantes antes de que el pistón llegue al PMI. Bueno, llegamos al punto muerto inferior. Llegamos al punto muerto inferior. Ahí se cierra la válvula de admisión, están cerradas las dos válvulas, la de escape está cerrada, y ahí empieza la compresión. Otra vez el pistón empieza a subir, empieza a acercarse a la parte, a la tapa del cilindro, se desplaza hacia el punto muerto superior hasta la apertura de la válvula de escape en el punto 13. Entonces, más o menos a mitad de camino, entre el PMI y el PMS, en un momento determinado se abre la válvula de escape. Entonces empiezo a comprimir y en el punto 3 se abre la válvula de escape, que está aproximadamente a mitad de camino. Entonces ahí, hasta ese punto yo realicé una compresión, que es P por B a la N igual a constante. Entonces esa N, de acuerdo al tipo de compresión que yo tengo, puede ser, si fuera una compresión isotérmica, sería N igual a 1, si fuera una compresión adiabática sería K, sería CP sobre CB. Entonces, en un caso real, la curva de compresión se encuentra entre los dos valores extremos. La isotérmica P por B, P por B igual a constante, y P por B a la N igual a constante. Entre esas dos curvas está la curva de compresión real. Entonces, entre 2 y 3 tengo la compresión. Entonces, llego al punto 3 y en el punto 3 se abre la válvula de escape. Entonces, tengo, el escape se va hacia afuera, el gas que está comprimido se va hacia el acumulador, hacia el tanque acumulador. La válvula de escape permanece abierta y posterior cierre de la válvula de escape. Entonces, cuando ya prácticamente el pistón llega al punto muerto superior, se cierra la válvula de escape y ahí se escapó, salió hacia afuera todo el gas que yo había comprimido. Para un caso ideal, el cierre de la válvula de escape coincide con el final de carrera del émbolo en el punto muerto superior. La presión dentro del cilindro es la presión de escape, pero en una transformación real, el escape, la transformación 3-4, no es una línea horizontal, sino que es una curva que tiene una presión un poco mayor a la presión de escape, porque el gas, para salir hacia afuera, necesita vencer la válvula de escape, entonces tiene que tener una presión un poco superior a la presión de escape. En un caso real, la presión variará durante el proceso de escape del gas, siendo siempre superior a la presión del gas en la tubería de escape. ¿Puede repetir eso, profe? Sí. ¿Puede repetir? Ahí repito.
Bueno, entonces estamos haciendo la compresión, estamos haciendo la compresión, estamos yendo del punto 2 al 3, más o menos a mitad de camino entre el punto, entre toda la carrera, se abre la válvula de escape. En ese momento se abre la válvula de escape y entre el punto 3 y 4 sale hacia afuera, se manda hacia afuera, se tira hacia afuera el gas comprimido. Y hasta llegar al punto 4, sigue el pistón empujando el gas hacia afuera, hasta que en el punto 4 expulsó todo el gas hacia afuera y ahí se cierra la válvula de escape. Eso en forma ideal. En forma ideal, el cierre de la válvula de escape coincide con el final de la carrera del émbolo de compresión. Y en todo momento la presión del cilindro es la presión de escape, pero eso es en un caso ideal. En el caso real, esa transformación, la transformación 3-4, la expulsión hacia afuera del aire comprimido, se hace una presión un poco mayor que la presión de escape, porque el gas tiene que vencer la resistencia de la válvula de escape, entonces tiene que mandarle un poquitito más de fuerza, un poquitito más de presión para que se abra. Entonces en el proceso real, la presión 3-4 es un poquito mayor que la presión de escape. Lo vamos a ver ahora ya en una filmina. Entonces la presión de escape más un delta P, esa va a ser la presión que va a reinar en el momento del escape. Bueno, una vez que llegamos al punto 4, en ese momento se cierra la válvula de escape y otra vez vuelve el pistón hacia su punto muerto inferior. Y en un punto determinado, en el punto 1, se abre la válvula de admisión. Pero desde el punto 4 al punto 1 no hay escape, sino que simplemente el gas desde 4 hasta 1 se expande y no sale nada hacia afuera porque estoy a una presión mayor a la presión de escape. Entonces esa es la transformación 4.1, que es una expansión del gas residual, es una expansión del gas que me quedó debido a que tengo un volumen nocivo, ese gas se me expande hasta alcanzar la presión de admisión en el punto 1 y recién ahí se me abre la válvula de admisión y empieza la admisión. Bueno, acá tenemos las posibles curvas de la compresión. Hay dos curvas o compresiones extremas, la isotérmica, con n igual a 1, lo que le dije, una transformación muy lenta, ideal, la de menor trabajo de circulación, eso es importante. A medida que se comprime, el gas se va enfriando y su temperatura permanece constante. Esa es ideal. La negra, la más gruesa, compresión isotérmica, n igual a 1. Esa vamos a ver que es la ideal, la mejor, porque tiene la que necesita el menor trabajo de circulación. Yo, para comprimir un gas, le tengo que dar un trabajo de circulación. Entonces, yo quiero darle la menor cantidad de trabajo de circulación, entonces, para ello trato de que la compresión sea isotérmica. Y la otra compresión es la compresión adiabática, donde el exponente n vale 1,4. La transformación adiabática, la compresión adiabática, es una transformación muy rápida, no hay tiempo para que se transfiera calor, Q vale 0. Entonces, esas son las dos extremas, pero la mayoría de los compresores comprime entre esos dos valores, entre N1,2, N1,3, más cerca de la transformación adiabática. La mayoría de los compresores, ustedes van a ver en los problemas que el exponente n de la transformación es 1,3, 1,3, 1,25.
Bueno, sigamos ahora. Ahora vamos a ver la comparación entre el ciclo real y el ideal. Bueno, el diagrama de compresión real nunca es igual que el ideal. Depende de muchos factores, de las características del cilindro, de las propiedades del gas, del N del gas, de la relación, de la presión final, más que de la presión final, de la relación entre presión final y de la presión inicial, de la RPM, porque si es un pistón muy rápido tiende a ser una compresión adiabática, pero si el pistón es lento, o sea, tiene poca RPM, la compresión tiende a ser isotérmica. Entonces, la RPM, o sea, la velocidad del pistón, tiene mucho que ver en la compresión. De los rozamientos tienen que ver con los desgastes y con la transmisión del calor, la irreversibilidad, el sistema de accionamiento de las válvulas. El sistema de accionamiento de las válvulas tiene mucho que ver porque si las válvulas se abren instantáneamente, se produce un tipo de escape, pero si tarda, si las válvulas tardan un minuto, se produce esto que está acá en el círculo rojo. Esa pérdida por fricción en la válvula hacen que yo tenga que entregarle más trabajo. Fíjense que yo tengo que irme a una presión de descarga superior para que me abra la válvula, que es este círculo rojo superior. Lo mismo acá abajo, cuando el gas se está expandiendo antes de la admisión, antes de la succión, para que se me abra la válvula de escape tengo que alcanzar una presión menor. Entonces, todo eso son pérdidas. Bueno, otro tema que produce una variación entre el proceso real y el proceso ideal es que las dos, tanto la compresión como la expansión, nosotros dijimos que cumplen las leyes de los gases ideales, pero no necesariamente es así. Perfectamente pueden tener una transformación distinta, donde la curva es diferente. Entonces, analizándolo eso, por ejemplo, con alguna de las teorías de los gases reales, por ejemplo, con el diagrama de compresibilidad, con el factor de compresibilidad Z, yo puedo hacer la verdadera y la real curva de compresión y la verdadera y la real curva de expansión. Entonces, ahí voy a tener diferencia entre el ciclo que yo pensaba que era el ideal y el que pensaba que era real. Eso analizándole con el coeficiente Z. También podría analizar con la transformación de Van der Waals, o sea que puedo tener esa compresión y esa expansión la puedo analizar desde otro punto de vista. Y ahí voy a tener distintos esquemas. Bueno, acá tengo casos diferentes de diagrama real y diagrama ideal. Este tipo de curva, hay curvas donde se igualan las presiones en el punto muerto superior y el punto muerto inferior, como acá tengo en el diagrama inferior, en el punto 1 y el punto 3, puede ser que se igualen las presiones, puede ser que no se igualen, depende de todas las características que habíamos visto recién. Cuando no existe igualación o cuando existe igualación, son todas variaciones o desvíos del diagrama, entre el diagrama teórico y el diagrama real. Bueno, todas las áreas extras que están aparte del diagrama teórico, son todas valores que se agregan al trabajo necesario. Fíjense que, por ejemplo, el área A,
el área A, el área B y el C y el D, están producidas por la refrigeración, que permite una aproximación del ciclo a una transformación isotérmica. Eso es lo que yo quiero una transformación isotérmica. Por falta de refrigeración o por un calentamiento excesivo a causa de rozamiento, dicha área puede desaparecer. El área B tiene que ver con la válvula de expansión para efectuar la descarga del cilindro. Esa válvula está movida, está accionada por resortes. Si ese resorte está vencido, está viejo, actúa antes o actúa después, ese área B se me modifica. C. Trabajo que el volumen perjudicial no devuelve al expansionarse y que es absorbido con la compresión. D. Trabajo perdido en el ciclo de aspiración. Bueno, finalmente acá, analizando solamente las pérdidas en las válvulas, vemos que tanto en el momento de descarga como en el momento de la admisión, siempre yo tengo que tener una sobrepresión, sobrepresión, o mejor dicho, una diferencia de presión. En la transformación 2-3 tengo una sobrepresión para abrir la válvula de escape, y en la transformación 4-1 tengo que tener una presión menor para admitir el aire dentro del pistón. Todo eso es pérdida. Presión a la válvula de escape y admisión se deben principalmente a los resortes. Falta o exceso de tensión. Bueno, empecemos con los cálculos. Empecemos con los cálculos y las dimensiones. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí te escucho? ¿Los gráficos PV van a ser todos iguales o ese es simplemente para un compresor de una etapa? No, los gráficos van a ser todos iguales. Los gráficos son todos referidos al compresor de una etapa. Ya enseguida vamos a entrar en compresores de 2 etapas, pero los gráficos son todos iguales para compresor de una etapa. Está, gracias. Bueno, continuamos. ¿Cuánto estamos? 29. Bueno, seguimos. Bueno, empezamos ya con los cálculos, los cálculos de las dimensiones del compresor. Uno, cuando calcula un compresor, bueno, lo primero que hay que calcular es el diámetro y la carrera, una de las dos cosas, y también el volumen aspirado y el rendimiento volumétrico. Bueno, ya lo vemos. Bueno, tenemos entonces acá el esquema, el diagrama ideal, el diagrama PV de la compresión de un compresor alternativo. Tenemos el volumen total que tiene en su movimiento, desde el punto muerto inferior hasta la tapa del cilindro, recorro un volumen total, que es ese VT que está ahí. Ese volumen total está compuesto por V0, que es el volumen nocivo o volumen muerto, más el volumen de la cilindrada, que es el volumen que recorre el pistón. A su vez, también el volumen total lo puedo indicar como el volumen 4, más V sub A, que es el volumen aspirado. V sub A, el volumen aspirado, V0, volumen nocivo, VC, volumen barrido o cilindrada. Y, como dijimos hoy, vamos a definir lo que se llama relación de espacio nocivo. V0 sobre VC, que ya lo había definido, y vamos a ver algo que se llama rendimiento volumétrico. Entonces, dijimos que a consecuencia de que hay un espacio
un espacio nocivo B sub 0, cuando el pistón recorre todo su recorrido, recorre toda su carrera, no absorbe todo, no aspira todo el volumen de cilindrada, sino un volumen aspirado que es menor al volumen de la cilindrada. Entonces, la relación entre el volumen aspirado y el volumen de cilindrada es lo que se llama el rendimiento volumétrico. Y vamos a ver a qué es igual. Bueno, entonces, rendimiento volumétrico, VA sobre BC. Voy a ir poniendo a qué es igual B sub A y voy a ir reemplazando. Bueno, entonces B sub A, B sub A sería igual a el volumen de la cilindrada, más el volumen, más el volumen nocivo, menos B4, todo dividido B sub C, esa ecuación que está ahí. Bueno, divido ese B sub C entre los tres términos superiores y me queda B sub C sobre B sub C, más B0 sobre B sub C, menos B4 sobre B sub C. Bueno, igual entonces me queda 1 más B0 sobre BC es epsilon, la relación de espacio nocivo, menos B4 sobre BC, que multiplico y divido por B0. Y acomodando, en definitiva, acomodo eso, reemplazo por epsilon y me queda que el rendimiento volumétrico es 1 más epsilon por 1 menos B4 sobre B0 y poniendo esos dos volúmenes en función de las presiones, usando la fórmula que relaciona volumen y presión en función de la transformación politrópica de exponente n, reemplazo y pongo esa fórmula que está ahí. Rendimiento volumétrico 1 más epsilon por 1 menos el cociente entre ambas presiones elevado a la 1 sobre n. 5 y 11. Bueno, entonces, y ahora con respecto a eso vamos a hacer una observación que tiene que ver con la presión máxima de aspiración. Entonces tengo esa fórmula del rendimiento volumétrico. Fíjense que en esa fórmula, si yo, para un compresor dado, que tiene una n determinada, que tiene una P sub 1 y que tiene una epsilon, a medida que aumento P sub 2, el rendimiento volumétrico va a ir decayendo, va a ir disminuyendo. Entonces voy a llegar a un momento en que subo P sub 2 hasta que el rendimiento volumétrico vale 0. Entonces a eso le voy a llamar P sub 2 máximo. Entonces, P sub 2 máximo, el rendimiento volumétrico vale 0, o sea que el volumen aspirado vale 0. Despejo ahí el P sub 2 máximo y me queda esa ecuación que tengo aquí. Entonces hay una presión final, una presión sub 2 máxima, que me hace que el rendimiento volumétrico valga 0, que me hace que el volumen aspirado valga 0. ¿Y cómo es eso? Es de esta manera. Fíjense que yo empiezo a aumentar la presión. Primero estoy en el primer 4 que está acá, después me voy en el 4 que está en el medio, y finalmente me voy hasta la presión máxima. Entonces, cuando llego a esa presión, eso es lo máximo que me puede comprimir ese compresor. ¿Y qué pasa? Cuando llego al final de la carrera que debió ser de compresión y barrido, ahí ya no tengo barrido y no tengo expulsión. Solamente he comprimido y no pude expulsar nada de ese gas que tengo adentro. Entonces, a partir de ese momento, el gas se expande nuevamente desde el volumen nocivo hasta la presión 1. Entonces, estoy trabajando en esta curva, en la curva 2,5 y 3,4 todo el tiempo, y el compresor no entrega, no puede
entregar nada de aire porque está trabajando en vacío. El pistón sube y baja sin hacer un efecto útil. Con ese valor de presión, el pistón sube y baja sin aspirar nada. El volumen aspirado vale 0. Entonces, ¿qué se hace normalmente cuando yo tengo un pistón determinado, con una determinada peso 1, con un determinado rendimiento volumétrico, con un determinado sub 0, calculo la presión 2 máxima y en base a eso calculo la presión de trabajo real verdadera como el 50, 60 o 40% de la P sub 2 máxima. Nunca, por supuesto, nunca llego a la P sub 2 máxima porque ahí el compresor trabaja en vacío, está, como se dice, pedaleando en vacío. Bueno, el trabajo entregado al compresor, trabajo de circulación, WC o LC, es un valor negativo ya que es un trabajo que el sistema le cede al aire, el sistema le cede al aire, la variación de entalpía será positiva, la temperatura aumenta en la compresión adiabática o nula en el caso extremo, la temperatura constante en una compresión isotérmica. Entonces, calculo WC y calculo delta H y con eso calculo Q. Delta H, CP por delta T y el trabajo de circulación lo calculo con la fórmula que habíamos visto recién en función de las presiones. También podría ser una fórmula en función de las temperaturas. Bueno, otra forma de calcular el calor generado en la combustión es esta, en la compresión, perdón, es esta, C por delta T, donde C yo lo tengo que calcular con esta formulita. Bueno, escuchen acá, bueno, escuchen, acá hacemos un pequeño descanso, hacemos un pequeño descanso, voy a dejar de grabar. Detener la grabación. Bueno, hacemos un descanso, en 10 minutos seguimos. ¿Ok? Bueno, profe. A continuar. Bueno, arrancamos de vuelta, entonces grabo otra vez. Grabar la reunión. Aceptar. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Se ve la filmina de doble efecto? Sí, se ve. Bueno, muy bien, continuamos. Bueno, escuchen muchos. Hay algunos compresores, la mayoría de los compresores en realidad comprimen de un solo lado, de un solo lado del pistón, entre la cara superior del pistón y la tapa, son los compresores de simple efecto, EF le vamos a llamar 1. Hay algunos tipos de compresores, sin embargo, como algunos tipos usados en neumática, que comprimen de ambos lados del pistón, son los compresores de doble efecto. A eso le vamos a llamar EF2, efecto 2. Estos compresores de doble efecto son mecánicamente más complejos, ya que llevan válvulas, llevan 4 válvulas en vez de 2 y además hay que sellar la biela en el lado del movimiento de ida y vuelta, en este lado. Entonces es más complejo, pero hay de doble efecto y hay de simple efecto.
Eso se va a ver ahora en el cálculo, en el cálculo de las dimensiones. Bueno, estamos con el volumen aspirado. Dijimos que el volumen aspirado es el rendimiento volumétrico por el volumen de la cilindrada. El volumen barrido de la cilindrada es la cantidad de efectos por N por 60. La RPM la multiplico por 60 para pasarla a horas, por esto es el volumen, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por S, donde S es la carrera. Entonces, eso es la cilindrada, meto en la fórmula y obtengo el volumen aspirado. Eso me da metro cúbico por hora. Después, en la mayoría, en todos los compresores, yo puedo hacer una relación entre la carrera y el diámetro, que le llamo beta. Entonces, de ahí despejo S. Despejo S y meto en la fórmula. Entonces, me va a quedar que este S es beta por D. Entonces, en vez de quedarme la fórmula esa, me queda que volumen aspirado de rendimiento volumétrico por número de efectos, por NRPM por 15, ese 15 es 60 sobre 4, por pi por diámetro al cubo por beta. Y de ahí despejo el diámetro D, D que es la raíz cúbica de todo eso. Y si yo quiero seguir reemplazando, puedo decir que el volumen aspirado es el caudal másico en kilogramos de aire por hora, por el V1, que es el volumen específico en la entrada, y me queda finalmente el diámetro, es la raíz cúbica de todo eso. Fui haciendo un pasaje de término. Entonces, con esos valores yo puedo calcular D. Una vez que tengo D, me voy a la formulita anterior y obtengo la carrera, y de ahí obtengo todos los valores. Bueno, el trabajo de circulación, volviendo al trabajo de circulación, el área que está entre la transformación y el eje vertical es el área celeste. Acá tengo una compresión en 2 etapas. Para una transformación politrópica genérica, genérica uso esta, pero para el caso particular de la isotérmica tengo que usar esta. Porque si uso acá T2 menos T1 me da 0. Entonces, para el caso particular de la isotérmica es esta que está acá, que ya vamos a ver un caso especial. Bueno, y acá viene una cosa que vamos a ver ahora, que es la compresión por etapas. Ahí está. De vuelta les muestro, fíjense, en esta compresión, vamos a ver acá que lo tengo explicado acá. Compresión por etapas. Bueno, ahora viene un subtema y muy importante, que es la compresión por etapas. Bueno, si yo quiero comprimir un gas entre las presiones P1 y P4, y comprimo de una sola vez, una sola etapa, la compresión 1, 2R, fíjense, va a pasar lo siguiente, la temperatura final de la compresión, T sub R, es muy grande. Esto afecta al compresor, a los sellos, a la junta, a los lubricantes, etc. Yo no puedo tener dentro del compresor tanta temperatura, me va a arruinar el compresor. Y por otro lado, el trabajo entregado al aire para comprimirlo sería muy grande. En este caso es todo el área sombreada, 1, 2, R, P4, P1, todo el área sombreada total, es muy grande. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Se recurre a la compresión por etapas con enfriamiento intermedio a presión constante. Fíjense, de 2 a 3, yo enfrío porque le bajo la temperatura a presión constante. Entonces, de 2 a 3 es una isobara. Entonces, 1 a 2, una compresión. 2 o 3, enfriamiento, hasta volver a la temperatura del punto 1, y de 3 a 4, nuevamente compresión. La cantidad de etapas suele ser de 2 a 4. Cuanto más etapas,
Cuanto más etapas, cuanto mayor sea el número de etapas, más nos acercamos a la compresión isotérmica. Por lo tanto, disminuye el trabajo de circulación, pero aumenta el costo inicial. Aumenta el costo inicial porque yo tengo que poner un compresor más cañería, un enfriador más. Entonces, comprimiendo por etapas, ¿qué se consigue? Se alcanzo de vuelta la presión P4, ese es el alcanzo, pero a una temperatura menor. Fíjense que la temperatura de 4 es menor que la temperatura del punto R. Y finalmente el trabajo de compresión es menor. El trabajo de compresión para la compresión en etapa es la suma de estas dos áreas, área 1 más área 2, que es menor que el área total sombreada. Entonces, eso es la teoría del fundamento de la compresión por etapas. ¿Cómo se hace la compresión por etapas? Bueno, se comprime con dos compresores. El compresor de baja, entre 1 y 2, me comprime hasta una presión intermedia. Después yo enfrío en un enfriador, refrigero con agua o con aire, de 2 a 3 lo hago en forma isobárica a presión constante, y de 3 a 4 comprimo nuevamente en el compresor de alta presión. 1 a 2 compresión politrópica en compresor de baja presión, 2 a 3 enfriamiento isobárico, se enfría con agua o aire, 3 a 4 compresión politrópica en compresor de alta presión. Bueno, ¿cómo yo sé cuál es la mejor presión intermedia? Porque yo entre P1 y P4 tengo múltiples presiones que yo puedo elegir para que sea mi presión intermedia. Entonces, tengo que buscar la mejor de todas las que hay. Entonces, hago todo un estudio matemático para ver cuál es la presión intermedia óptima. Entonces, se busca elegir una presión intermedia óptima entre P1 y P4 de tal manera que el trabajo total A1 más A2 sea mínimo. Eso es lo que yo estoy queriendo. La suma de los dos puede tener varios valores, pero yo quiero que sea mínimo. Suponiendo que en el enfriamiento intermedio se llega hasta T3 igual a T1, y que los exponentes politrópicos de las N, de las compresiones 1, 2 y 3 y 4 son iguales, entonces sumo las dos áreas, hago una derivada, hago un mínimo, igualo a 0, etcétera, 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 operando matemáticamente y buscando el mínimo de la función suma de las dos áreas, se llega a la presión intermedia más conveniente, que será aquella que haga que A1 igual a área 2. Entonces, ¿cuándo voy a tener la presión intermedia más conveniente? Cuando las dos áreas sean iguales. Y esto sucede cuando la presión intermedia es la raíz cuadrada del producto de P1 por P4. La media geométrica de las presiones extremas. Bueno, entonces, acá tengo la fórmula del trabajo de circulación, para una sola etapa, para la etapa, en este caso para la etapa 1-2. Acá tengo la compresión por etapa en un diagrama TS. Hoy se lo había mostrado en un diagrama PB, ahora en un diagrama TS. Y para las dos etapas, la fórmula del trabajo de circulación total sería esta. De todas formas, esta fórmula no se usa mucho, es más fácil calcular el trabajo de circulación 1, luego el trabajo de circulación 2, sumar y da lo mismo que esto. Da lo mismo que esto. Bueno, entonces en definitiva, la presión intermedia es tiene esta fórmula, y la relación entre las temperaturas y las presiones para un exponente n es este. Bueno, vamos a suponer que comprimo en dos etapas y voy a ver la ecuación de la energía. Tengo el compresor de baja presión, el enfriador enfriado con agua, el compresor de alta presión y de ahí mando hacia un depósito. Aplico el primer principio de la termodinámica para el compresor de baja,
el enfriador y el de alta presión. Y sumo los tres trabajos. El trabajo del de baja presión es Q menos delta H, H2 menos H1. El trabajo en el enfriador es 0, porque ahí no entra ni sale ningún trabajo. O sea, el Q23 que se entrega es menos la diferencia de entalpía igual a 0. Finalmente, en el trabajo en el compresor de alta, de acuerdo a la fórmula del primer principio, es Q sub A menos H4 menos H3. Sumo estas tres y me da esta formulita. Bueno, suponiendo un caso más genérico para una compresión en dos etapas, otra igual, una compresión en dos etapas, esta en realidad serían tres etapas. Tengo la fórmula genérica del trabajo de circulación. De vuelta acá, puedo usar esta fórmula o calcular el trabajo de circulación en la primera etapa, luego en la segunda y luego en la tercera, y sumo los tres trabajos de circulación, que es una fórmula más manejable que esta larga que tengo acá. Y cada una de las presiones intermedias es esta fórmula, raíz cúbica en este caso, de las presiones extremas. Bueno, muy bien. Vamos ya llegando al final. Vamos a los rendimientos y las eficiencias. Bueno, rendimiento del compresor o eficiencia adiabática. ¿Cómo se calcula ese? Bueno, se determina una fórmula que dice que el rendimiento del compresor, que también se lo puede llamar eficiencia adiabática, es la relación entre dos trabajos, el reversible, el adiabático reversible y el adiabático real. El W reversible, trabajo necesario para la compresión adiabática isentrópica ideal desde PI hasta PF. Y hago en ese mismo compresor, pero hago la compresión adiabática real y obtengo un valor, divido los dos y obtengo lo que se llama el rendimiento del compresor o eficiencia adiabática. Los compresores de émbolo alcanzan rendimientos adiabáticos del 0,6 al 0,8 para los compresores pequeños y del 75 al 80% para compresores grandes. En cambio, un turbocompresor tiene rendimiento un poquito más grande, el de 0,8 a 0,89, el mayor valor para máquinas grandes y bien diseñadas. Esto está sacado del Baer. Bueno, también tenemos lo que se llama el rendimiento exergético, que eso ya hemos visto algún ejercicio. El rendimiento exergético es la exergía producida sobre la consumida. La producida es la exergía del aire, o sea, H2 menos H1 menos T0 delta S. Y la consumida es el trabajo de circulación. El trabajo de circulación que yo le tuve que entregar a ese compresor. Esto es para una compresión. Para una expansión es al revés. Bueno, acumulador. Bueno, acá ya viene el último tema. Bueno, este tema es un tema teórico, Lo vamos a dar rápido porque nos ganó el tiempo, pero un tema teórico. Bueno, acumulador es el tanque, el recipiente, donde se acumula el aire que se fue comprimiendo. Depende de varios factores. Acá tengo un tanque que es un recipiente a presión, o sea que tiene que tener una buena sección, un tanque
que tiene que tener seguridad, como una válvula de cierre, una válvula de admisión, vaciado de agua, porque a veces hay condensado dentro. ¿Y cómo se calcula? Bueno, se calcula con ábacos, con diagramas, que uno entra con varias variables y obtiene el valor buscado. En este caso tenemos un ábaco que está en función del caudal, de la presión, de la frecuencia de arranques del compresor. Por ejemplo, para un caudal de 12 metros cúbicos por minuto, entro acá, fíjense acá, tengo 1, 5, 10, más o menos 12, entro con ese caudal. Hasta que llego a una delta P. Delta P es la variación de presión entre la entrada y la salida. Suponiendo que la mía sea 0,63 por 100 kPa, o sea, 0,63 bar, voy hasta esa línea. En ese punto subo y voy hasta la cantidad de conmutaciones por hora que tiene el compresor. Vieron que el compresor arranca y para, no está trabajando todo el tiempo. Bueno, en función de eso, yo voy hasta acá arriba, y donde me corta la línea que yo traigo de abajo con el número, la frecuencia de computación, tengo un punto. Y ahí, una vez que llego a ese punto, me voy a la izquierda y tengo la capacidad del acumulador en metros cúbicos. En este caso, me dio 11 metros cúbicos. Bueno, esto es un tema que no suele entrar en los problemas, pero se los dejo para que lo miren. Acá, en estos lugares, hay fórmulas para calcular el tanque de almacenamiento. Bueno, acá estas son ya adicionales. Bueno, y acá terminamos con la teoría. Acá terminamos con la teoría. Mañana van a dar la parte de práctica, los problemas de compresores. Los problemas de compresores van a dar con un profesor nuevo que se llama el ingeniero Sergio Borchichi. Mañana él les va a dar la parte de problemas, los problemas de la guía, que son 4 o 5 problemas los de la guía. Él mañana va a entrar al aula virtual y le va a avisar el link y les va a decir la hora y a qué hora arrancar la clase. Ahora, para entrar un poco en el tema de los problemas y para dar algún tipo de problema, yo voy a plantear rápidamente problemas de compresores del archivo que teníamos de entropía y exergía, que está ya en el aula virtual. Hay, entre la lista de problemas esa, que creo que hay 15 o 14, hay 2 o 3, que son el 8, el 11 y el 13, que tienen ejercicios de compresores. Entonces, en estos últimos 10, 15 minutos de clase, vamos a ver estos 3 problemas, el 8, el 11 y el 13. ¿Estamos? Bueno, a ver, entonces, Cape. Bueno, muy bien. A ver el chat. Bueno, vamos a la parte de problemas ahora. ¿Siguen estando por ahí? Sí, profe. Bueno, escuchen, volviendo a la teoría, ustedes se fijaron y no está este PowerPoint ahí en el aula virtual, porque yo lo puse esta mañana, creo, ¿no? ¿Se fijaron si está? Bueno, no importa. No está. No aparece en la parte de compresores. No aparece en la parte de compresores. Bueno, ahora cuando termine la clase acá lo voy a subir de vuelta. No sé qué pasó, capaz que era muy largo y no lo tomó. Bueno, vamos
a los problemas de compresores. Bueno, entonces, como les dije recién, estos problemas no son los que están en la guía, son problemas aparte. Los problemas de la guía lo van a ver mañana con el profesor, el ingeniero Sergio Borchichi. Ahora es un tipo de problemas extra, digamos. Entonces, bueno, vamos a... Bueno, ¿se ve ahí el Word? ¿Se lo ve? Sí. Sí, se ve. ¿Se lo está viendo el Word? Sí, profe. Bueno, vamos entonces, vamos al problema 8. Al problema 8. Bueno, ahí está. Bueno, vamos al problema 8, que es una compresión, a estudiar todos los parámetros de esta compresión. Bueno, un compresor de aire comprime una masa de tanto, desde el estado 1 al estado 2. La compresión es politrópica de exponente n tanto, y se supone que todo el Q generado en la compresión pasa al medio ambiente, cuya temperatura es tanto. Realizar un estudio termodinámico completo. Bueno, entonces hago en el diagrama TS la transformación 1,2, es una compresión, y en el diagrama PB, la compresión aumenta la temperatura, disminuye el volumen, aumenta la presión, y fíjense que disminuye la entropía. La entropía me va a dar un valor negativo. Vamos a ver si se cumple eso. Empiezo calculando lo que me falta. Me falta T2, la temperatura del punto 2. Bueno, uso la fórmula que relaciona temperatura T, P y N, que es esta que está acá. Y de acá despejo T2. T2 me da 570. 570, lógicamente, mayor que T1. Bueno, una vez que tengo T2, calculo delta H, con la formulita conocida, me da este valor. Calculo el trabajo entregado al compresor, trabajo de circulación. Acá, en función de las presiones, tengo todos los datos, calculo mi trabajo. Me da un trabajo negativo, el trabajo es negativo porque es un trabajo que el medio externo hace sobre el sistema, un trabajo recibido. El sistema, el aire, recibe ese trabajo. Ahora, una vez que tengo delta H y que tengo el trabajo de circulación, calculo Q, sumo los dos con su signo y obtengo Q. El calor negativo significa que el sistema de aire cede calor al medio ambiente externo. Bueno, acá está este Q. Yo lo podría ver
calculado de otra manera. Acá no hice el cálculo, pero el que quiere lo puede probar. Puede probar de calcular Q como calor específico por delta T, por masa. No tengo el calor específico acá, hay que calcularlo. Pero se calcula el calor específico, calcula calor específico y multiplica por delta T y por masa y le tiene que dar igual que este. Sería bueno que practiquen para chequear los resultados. Bueno, paso a las variaciones de entropía. La del aire, esta fórmula, tengo todos los valores, calculo, me da un valor negativo. Disminuyó la entropía del aire. A pesar de que aumentó la temperatura, disminuyó la entropía. Bueno, la del medio ambiente, Q sobre T. Todo el Q generado pasa al medio ambiente, o sea, Q sobre T0. Como el medio ambiente recibe Q, ese Q es positivo. Entonces me da este valor. Finalmente, el universo es la suma de los dos. Bueno, la exergía. Calculo la exergía. Se utilizará la segunda función de Gauss o de Darrieux. Delta H menos T0 delta S del aire. Tengo los valores, aplico y me da este valor. La del medio ambiente, la variación de exergía del medio ambiente, es el trabajo de circulación. Me da este valor. La del universo es la suma de las dos. Proceso de reducir la exergía de un sistema aislado siempre disminuye, la del universo disminuye, o en el caso límite para un proceso reversible permanece constante. Esto es lo que se conoce el principio de disminución de la energía. Verifico la variación de exergía del universo con la fórmula de la doble delta, que es esta, y me da igual. De las dos maneras me da igual. Bueno, finalmente calculo el rendimiento exergético. El rendimiento exergético para la compresión es, guarda que para la compresión, cuando vean turbinas o máquinas térmicas van a ver que es al revés. Entonces, para este caso, ¿qué es compresión? Variación de exergía del aire contra la variación de exergía del medio. La del aire la calculé, la del medio es el trabajo de circulación. Menos 25,28. Y me da 0,9. Bueno, muy bien, acá terminó este problema de compresores. ¿Se entendió? Esto está en el aula virtual, seguro. Esto está en el aula virtual cuando vimos allá, segundo principio, está como un archivo que se llama problema de entropía de exergía. Es un archivo donde hay varios problemas totalmente resueltos en forma numérica. Bueno. Vamos al problema al 11. Vamos al 11. 9 no, vamos al 11. Realizar el mismo ejercicio anterior, pero esta vez suponiendo que la compresión del pistón se hace en forma muy rápida. A ver cómo dice el 10. Un cilindro de pared metálica diatómica cubierto en su área superior por un pistón, si no contiene tal volumen, se van colocando en la parte superior del pistón pesas muy pequeñas en forma muy lenta, en una sucesión de pasos cuasi estáticos, de manera de lograr una compresión isotérmica.
Ese era el 10, pero en este es... Pero está suponiendo que la compresión del pistón se hace en forma muy rápida, instantánea, de tal manera que no hay tiempo de que exista una transmisión del calor. Transformación adiabática. Utilizar los mismos datos. Entonces, ahora hago una transformación adiabática. O sea, estoy comprimiendo... Acá está. Comprimo entre el estado 1 y el estado 2, colocando pesas arriba del pistón, muy rápido. Ahora lo hago en forma muy rápida, de 1 a 2 me voy en forma instantánea, muy rápida. De tal forma que no hay Q. Pensar el mismo ejercicio anterior, pero está suponiendo que la compresión del pistón se hace en forma muy rápida, instantánea, de tal manera que no hay tiempo de que exista una transmisión del calor, transformación adiabática. Utilizar los mismos datos, aire, bueno, y realizar dos suposiciones. Guarda que acá hay que tener en cuenta dos cosas. A, compresión reversible. B, que la compresión es irreversible debido a que existe algo de rozamiento entre el cilindro. Vamos al A, empecemos por el A. Compresión adiabática reversible. Entonces acá tengo el diagrama PB y el diagrama TS. Voy a la transformación entre 1 y 2A. Entre 1 y 2A. Fíjense que acá en el diagrama TS se ve bien. Entre 1 y 2A, compresión adiabática reversible isoentrópica. Es la entropía que se mantiene constante, una vertical. Entonces analizo primero la transformación 1-2A. Acá la veo en el diagrama TS y acá la veo en el diagrama PB. Empiezo. Cálculo de las magnitudes básicas. Cálculo la temperatura final de la compresión adiabática. Exponente adiabático 1,4. Uso esta ecuación, calculo T2. 328, estaba en 300, me voy a 328, subió 28 grados, se calienta al comprimirse. Bueno, trabajo de compresión, el trabajo de compresión, este es el trabajo de compresión, no es de circulación, de compresión. Me da este valor. El trabajo realizado en la compresión es mayor al realizado en la compresión isotérmica. Eso, bueno, eso es lo que se vio hoy, pero no importa. El trabajo de compresión negativo, bueno, variación de energía interna se ve por delta T. Q es la suma de los dos. Q es la suma de los dos. Trabajo de los alrededores. Bueno, esto P0 por delta B. Cálculo de las variaciones de entropía, la del aire la calculo de esa manera, la del ambiente Q sobre T, pero Q vale 0, o sea 0 sobre 300 es 0. Variación de entropía del universo, la suma de los dos. Perdón, la variación de entropía del aire da 0. Fíjense que reemplazando los valores da 0, y efectivamente porque es una transformación isoentrópica, o sea, S2 igual a S1, por eso da 0 acá. Este da 0 y la suma de los dos da 0. El proceso es reversible. Calculo la variación de exergía. Bueno, esto sigue solo y quiero llegar acá, al cálculo del rendimiento exergético. La exergía producida, la exergía del aire, me daba un valor, y la exergía consumida, la del medio ambiente, la calculó recién ahí, el mismo valor me da 1. Entonces, en una transformación ideal, o sea, en una transformación reversible, el rendimiento exergético da 1.
Bueno, entonces eso era una compresión adiabática reversible. Era el caso A. Ahora vamos al caso B, o sea, la transformación 1,2B. ¿Cómo defino la 1,2B? Dice que la compresión ahora es irreversible debido a que existe algo de rozamiento entre el cilindro y el pistón de tal manera que la temperatura al final de la compresión sube 20 Kelvin más que con respecto a la compresión reversible A. Entonces, la reversible subía hasta 328, la reversible, pero la irreversible sube más, sube 20 grados más. Entonces, cálculo la temperatura final de la compresión adiabática es 328 más 20. Esta es la temperatura final de la compresión irreversible. Bueno, calculo el trabajo de compresión con mi nueva T2, me da otro valor, es mayor al anterior, calculo delta U, calculo Q, fíjense, Q me sigue dando 0, Q me sigue dando 0. ¿Por qué sigue siendo adiabático? Q me da 0 porque los dos, el trabajo de expansión y delta U, son iguales. Bueno, esto, acá la variación de entropía del universo ya no me da 0, me da un valor determinado. Porque la del ambiente sí es 0, pero la del aire no. La del aire no, porque ya tengo un T2 diferente. Bueno, y el rendimiento exergético acá no me da 1. No me da 1. Me da 0,48, porque ya no es más reversible. Bueno, y acá lo que quería llegar también era esto, al rendimiento del compresor o eficiencia adiabática. Entonces, fíjense que para este problema hicimos los dos casos, hicimos el trabajo adiabático ideal y el trabajo adiabático real. Recién cuando vimos la teoría de los compresores, vimos ya sobre el final, sobre la última filmina, la filmina creo que era 61, 62, 63 por ahí, que el rendimiento del compresor se determina, se llama también eficiencia adiabática, y es el cociente del trabajo de compresión adiabático ideal sobre el real. Y acá, en este ejemplo, en el ejemplo que estamos dando, el 11, calculamos los dos, entonces divido los dos y me da el rendimiento de la compresión, o del compresor. ¿Está? Eso quería que vean, que hagan un ejemplo, que vean un ejemplo numérico del rendimiento del compresor. Bueno, acá esta es la transformación adiabática. La transformación adiabática es muy rápida, en cambio la isotérmica tarda mucho tiempo. Bueno, y vamos al problema 13. Esto lo vemos así rápido, pero después lo pueden mirar con tranquilidad porque está todo hecho. Fíjense acá hay un cálculo de verificación de Q. Eso es lo que yo le había dicho hoy. En el otro problema no lo hice, pero acá lo tienen. Siempre Q lo calculan por el primer principio, ya sea sistema cerrado o sistema circulante, lo calculan con esta fórmula y lo verifican de esta fórmula. De esta manera, de las dos maneras, tiene que dar igual. Bueno, vamos al último problema. Bueno, ahí está, este problema. Bueno, un compresor comprime aire desde P1, un bar y T1 300 hasta P sub 2, 10 bar.
calcular T2C, delta H, LC, Q, delta S, variación de exergía y rendimiento exergético para los siguientes 3 casos. Compresión isotérmica, politrópica y adiabática isotrópica. Representar gráficamente en un diagrama PV, en un diagrama TS. Acá están los valores del aire, esto ténganlo y anótenlo para siempre, porque estos son los valores sacados del libro, de valor de unidad del sistema internacional. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hago los 3 casos. La A es la isotérmica, la C es la adiabática, y la B una intermedia. Fíjense que en el TS la A es isotérmica, la C isotrópica y la B es de 1,2 creo. 1,2. Entre un bar, los 3 van entre un bar y 10 bar. Bueno, empezamos con la compresión isotérmica. N igual a 1. T2 igual a T1. Calculo C. Acá está la formulita de C. Calculo C, me da infinito, porque tengo una transformación isotérmica. Delta H me da 0. Trabajo de circulación me da este valor, que va a ser el menor de los 3. Después, fíjense que este es el menor de los 3, porque es una transformación isotérmica. Esto es trabajo de circulación. Q, la suma de los dos. Verificación de Q, no puedo hacer por este camino, no va este método porque delta T igual a 0, infinito por 0 no me da. Calculo delta S me da un valor negativo. Fíjense que acá en el diagrama TS se ve que voy desde el punto 1 de una mayor entropía hasta el punto final a un punto de menor entropía. O sea, negativo. Bueno, variación de exergía, delta H menos T0, delta S, tengo todos los valores, reemplazo, rendimiento exergético, producida sobre consumida, me da 1. Es un proceso ideal, es una transformación ideal. Bueno, ahora es el caso A. Caso A, una transformación isotérmica. N igual a 1. Ahora el caso B. Transformación politrópica genérica, N igual a 1,2. Empiezo calculando T2. Con la fórmula que me relaciona T y P, calculo T2 y me da 440. Lógicamente me da una temperatura más grande. Estaba en 300 y me voy a 440. Calculo C, calculo delta H, calculo trabajo de circulación, sumo los dos para obtener Q y verifico Q. C por delta T y me da igual. De las dos maneras me da 100. Calculo delta S, calculo delta S. Podría haber calculado delta S, como hay varias fórmulas para calcular delta S, la que tiene T y P, la que tiene T y B, la que tiene P y B, y esta que tiene C y... O sea, 4 fórmulas. De las 4 fórmulas las puedo calcular y de las 4 me hubiera dado igual. Da igual. Variación de exergía, calculo. Finalmente, rendimiento exergético, que ya no me da 1 porque ahora no estoy en un proceso ideal. Finalmente, caso C. Compresión adiabática isoentrópica. N 1,4, que es el caso C, el caso C, que es isoentrópica. En el diagrama TS es una
vertical, porque no hay variación de entropía, que por fórmula, la fórmula me tiene que dar que delta S igual a 0. Vamos a ver si me da. Primero calculo T2. T2 me da igual a esto. Fíjense que T2 es el mayor, el de temperatura más grande de los tres. Temperatura más grande de los tres. Calculo C, otra vez de la misma manera. Calculo delta H, calculo trabajo de circulación. Este es el mayor de los tres. Eso es importante. Entonces, en una transformación adiabática, con presión adiabática, el trabajo de circulación es mayor que en una politrópica de 1,2 y, por supuesto, que en una isotérmica. La isotérmica, que es esta, es la más chica. El trabajo de circulación se ve por el área. Es el área entre la transformación y el eje vertical. Bueno, trabajo de circulación, calculo Q, la suma de los dos, verificación de Q, me da igual, por supuesto que me... Q, escuchen, Q es 0, 0 porque es una transformación adiabática. Entonces 0 de esta manera, y 0 de esta manera, porque acá C, acá ¿cuánto me dio C? C prácticamente me dio 0. Si yo hubiera hecho con todos los decimales, acá me daba 0, pero esto es prácticamente 0. Entonces, lógicamente, me da Q igual a 0 de las dos maneras porque la transformación es adiabática. Y delta S, vamos a ver delta S, calculo delta S y me da 0. Hay una pequeña diferencia, pero no usé todos los decimales, por eso no me da igual. Lo mismo, si hubiera calculado de la fórmula que hubiera calculado, me tiene que dar 0. Variación de exergía es esta, con esa fórmula, y el rendimiento exergético, la producida, la del aire, dividido la consumida, el trabajo de circulación, me da 1 por ser una transformación ideal. Bueno, escuchen, acá terminamos. Vamos. Sergio, ¿vos estás ahí? ¿Estás ahí, Sergio? Bueno, no sé si... Hola. Sí, Pablo, acá estoy. Bueno, Sergio Borchichi mañana va a arreglar con ustedes para el horario de los problemas, entonces van a dar los problemas de compresores. Esto fue una introducción, un pantallazo nomás, estos 3 problemas, es un pantallazo de lo que van a ver mañana. Yo ahora termino la clase y voy a subir el PowerPoint. Yo pensé que había subido, no sé qué